¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Jorge Rubio y les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Antes de iniciar, quiero invitarles, como siempre, a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando, por favor, el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, deporte de alto rendimiento. A lo largo de los años hemos visto un incremento importante en las personas que deciden integrarse al alto rendimiento deportivo. Es muy común ver a niñas y niños que ya están en un nivel de competencia alto. Incluso podemos ver en Juegos Olímpicos a personajes como la gran Nadia Comaneci, que a los 14 años ya había ganado 4 medallas de oro, o Gaurika Singh de Nepal, que a sus 13 años ya compite en natación. Cada vez es más común ver atletas de alto rendimiento con menor edad, hecho que provoca que incluso dejen sus lugares de residencia para poder entrenar en un lugar con las condiciones óptimas para poder brillar en el futuro. En nuestro país, muchísimos representantes olímpicos han estado en dicho escenario, abandonar el estado que les ven hacer para integrarse a una selección en Ciudad de México, simplemente porque el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y el Centro Nacional de Alto Rendimiento se encuentran en la Ciudad de México, aunque estados como Jalisco, Nuevo León también cuentan con muy buenas instalaciones. ¿Cómo se llega al deporte de alto rendimiento? ¿Qué significa llegar a este nivel? ¿Hay alguna edad de inicio, alguna edad una edad de final? ¿Cuáles son los beneficios, riesgos? Sobre todo esto estaremos platicando este día. Y de esta forma iniciamos. Hoy nos acompaña vía remota Raquel Benítez, licenciada en nutrición, nutrióloga a cargo de evaluaciones y de entrega de planes de alimentación para las selecciones nacionales de ciclismo de ruta, pista, montaña, natación, gimnasia rítmica, triatlón, pentatlón moderno. Bueno, creo que de todos los deportes en nuestro país. Además es coordinadora de nutrición de la Liga Profesional de Fútbol Americano en México. ¿Cómo está, Raquel? Hola, Jorge. Bien, gracias. Un gusto poder estar aquí, poder platicar de este tema tan importante y tan interesante. Gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. También saludo con gusto a Ernesto Santillán, atleta de alto rendimiento en la disciplina de decatlón, quien recientemente fue segundo lugar en relevos en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y sexto individual en el mismo evento, también de Primera Fuerza. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, Raquel. Mucho gusto. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y también vía remota nos acompaña el doctor César Morales García, especialista certificado en medicina del deporte y en medicina de la actividad física y deportiva. Él fue médico del equipo femenil universitario de fútbol soccer de la UNAM y actualmente es médico del deporte de selecciones nacionales menores. ¿Cómo estás, César? Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y esperemos platicar un ratito. Un ratito vamos a estar platicando de este tema tan interesante y vamos a iniciar con una pregunta de nuestro público sobre deporte de alto rendimiento. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Campos y quiero saber cuáles son los riesgos del deporte de alto rendimiento. Quiero iniciar contigo. ¿Qué riesgos existen en el deporte de alto rendimiento? Perdón. ¿Es conmigo? Sí, César o Raquel, si quieres también iniciar tú. Adelante. César, adelante. Hola. Bueno, es difícil especificar qué riesgos tiene practicar un deporte de alto rendimiento. Si bien el deporte es salud, llega un momento en el que el deporte ya no es salud. El alto rendimiento tiene muchas exigencias, tanto físicas, psicológicas, también económicas. Es todo un conjunto de factores que contribuyen a que el deporte de alto rendimiento no sea para cualquiera. Realmente el deporte sí tiene implicaciones incluso a mediano y largo plazo, pero sí existen varios riesgos de practicar el deporte de alto rendimiento. Y más adelante justamente nos adentraremos un poco más en todos estos riesgos. También nos van a platicar sus experiencias, ¿no, Ernesto, con alguna lesión y todo. Pero bueno, esa es la pregunta que hace nuestro público. Pero me gustaría definir alto rendimiento. ¿Tú cómo lo definirías, Ernesto? Porque uno puede decir, pues es quien entrena todos los días, ¿no? O es, no necesariamente, puede haber un niño jugando fútbol, entrenando fútbol, pero no lo hace como alto rendimiento, es simplemente un equipo de una categoría menor en una escuela, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Pues mira, yo definiría alto rendimiento como tu dedicación completa, como tu trabajo de tiempo completo. Como tienes otras actividades, pero tu prioridad número uno, a la que dedicas muchas horas al día, no nada más la parte física, sino la parte de descanso, la parte de comida, la parte de muchas cosas, es
tu 100%, ¿no? O sea, es alto rendimiento, yo diría como que a la gente que se dedica 100% a eso, más aparte, la parte de competición. Y que además hay muchos, la mayoría ya de atletas de alto rendimiento, que estudian y se dedican. Sí. Bueno, ¿qué diríamos? ¿Un 80% al alto rendimiento y el otro 20% a la escuela? ¿O cómo lo definirías tú? ¿O en tu caso cómo es? Ok, pues mira, en mi caso sí estudié, todo el tiempo estudié. Le di prioridad 100% a mi deporte. Mi tiempo de descanso entre sesiones de entrenamiento eran mis clases. Entonces, pero así pasa, ¿no? Así pasa en muchos deportistas a nivel nacional. Sí, claro. En México, ¿no? Muchas veces en México, que tienes que, ¿no? O sea, después del deporte, cuando acabes tu vida, pues, tienes que seguir algo, ¿no? Y pues a veces no queremos ser entrenadores, a veces sí, no se nos abre esa posibilidad, pero pues tenemos que tener algo, ¿no? Entonces... Sí, claro. César, ¿tú cómo lo definirías? Tú que estás también adentro del alto rendimiento, ¿cómo defines tú al deporte de alto rendimiento justamente? Sí, yo creo que antes que todo, pues una definición específica de alto rendimiento es difícil de encontrarla. Diferentes federaciones deportivas, tanto autores, no llegan a un consenso, pero en sí yo lo definiría como una etapa en el deportista a la cual pues no cualquier deportista llega, en la cual se enfocan principalmente a obtener el máximo desempeño deportivo, a obtener los mejores resultados deportivos que principalmente ayuden a mejorar la imagen del país, pero esto sí implica que la mayor parte de su tiempo se dedique al deporte. Y en tu caso, Raquel, ¿cómo es este primer acercamiento en el tema de nutrición con un niño o con una niña que se une al deporte de alto rendimiento? Pues justamente, primero es importante hacer la diferencia, ¿no? Entre hacer ejercicio y deporte y alto rendimiento. Obviamente, hacer deporte pues es sano, hacer ejercicio es sano. Y como decía hace rato César, ya el alto rendimiento llega un momento en el que ya no es sano. Entonces, muchos atletas ya están en alto rendimiento en su adolescencia, en su juventud y algunos ya de adultos. Sin embargo, hay algunos deportes como arte competitivo, que justamente lo decías, Nadia Comaneci, algunas otras como clavados, gimnasia rítmica, que vemos que son muy chicas, en realidad tienen una edad muy pequeña. Ahí empieza como el primer acercamiento. Sin embargo, algo súper importante es que es un niño, no es un mini adulto, o sea, es un niño. Entonces, en esta etapa de niñez es donde los niños empiezan a descubrir su gusto por algunos alimentos e incluso hasta su disgusto por alimentos. Entonces, tienes que como que cuidar esa línea de que no vayas a crear una aberración en los niños, ¿no? De que siempre les dieron brócoli y ya de adultos lo odian. Entonces, es como una línea muy delgada, un equilibrio, y que lo más importante en ellos es lograr que aprendan hábitos alimenticios, cómo escoger sus alimentos, no hay alimento malo, no satanizar los alimentos, como empezarles a mostrar ese lado de comer bien para rendir, ¿no? Obviamente, y lo primordial que ya como nutriólogo profesionista, pues es cubrir sus demandas, que pueda rendir en el entrenamiento. Yo creo que Ernesto sabe perfectamente la cantidad de horas que pueden estar entrenando. Entonces, es importante cubrir toda su demanda energética para favorecer su rendimiento y su crecimiento, porque es un niño, no un mini adulto. En tu caso, Ernesto, ¿cómo inicias en el alto rendimiento? ¿Desde qué edad y en qué deporte? Es importante también, como dice Raquel, definir qué deporte quieres. Yo en mi caso, en el atletismo, yo empecé a los 14 años, pero como deporte pues, normal todavía. A mis 16 me hacen pruebas en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento. Me quedo paso esas pruebas y ahí a partir de mis 16, 17 empiezo en alto rendimiento. Estuve como unos 6 años, hasta mis 22, 23, con muchas lesiones después, como lo mencionaron, ¿no? Alto rendimiento no es a veces pues, salud, ¿no? No es como que ya la vida ideal para la salud saludable, ¿no? En mi caso fue así, pero es de aclarar que atletismo a nivel nacional, internacional, hay una cierta estadística que los deportistas campeones mundiales infantiles no llegan a mundiales de mayor edad. Un 96%, 98% no llegan.
Entonces es la parte, como dice Raquel, que cuando eres un niño, pues eres un niño, ¿no? Hay que mantenerte muy bien en línea entre niño, etapa de desarrollo, etapa temprana, y después tu desarrollo ahora sí físico y después ahora sí competitivo. O sea, se queman a los Exacto, niños, podemos sí. llamarlo así. Podría decirse que sí. Sí. Entonces es muy importante que a los niños pequeños siempre los tengas como en la parte de pues, aprendizaje con juego, aprendizaje técnico, teórico, y después les metas ahora sí las cargas, no antes. ¿Tú qué opinas, César, sobre lo que nos comenta tanto Raquel como Ernesto, justamente de esto, ¿no? Que entender que no son mini adultos, que son niños y que hay que cuidarlos y tratarlos como tal y llevarlos muy, muy bien paso a paso en el alto rendimiento. Sí, de hecho es muy interesante ese tema. Se llama la teoría de la multilateralidad. Se ha visto últimamente, principalmente en estudios retrospectivos en Estados Unidos, de deportistas, por ejemplo, campeones mundiales de tenis, atletismo, fútbol, que en su juventud no se especializaron a temprana edad, tal vez empezaron jugando a los 5 o 6, pero se cambiaron de deporte, probaron varios deportes hasta que ya a una edad de adolescentes, tal vez un poquito más grandes, ya se decidieron especializar en ese deporte. Se ha visto que esta multilateralidad ayuda a formar la coordinación, la agilidad, la fuerza, velocidad de reacción, etcétera, lo que comentaba Ernesto, y eso ayuda a que el rendimiento en un futuro, en el deporte que ya hayan escogido, pues les vaya mejor. Claro, sí, muy importante lo que nos comentan ustedes tres y vamos a continuar platicando justamente de todo lo que involucra el alto rendimiento, desde qué edad es importante iniciar, cómo mantenerse en alto rendimiento y sobre todo llega el momento final en que hay que decir hasta aquí, hay que colgar los tenis de alguna manera, algunos se aferran, pero bueno. Llega el momento. Vamos a hacer una breve pausa. Antes quiero invitarlos nuevamente a que nos escriban a nuestras redes sociales @canal14mx, soy Jorge Rubio P con el hashtag Salud y Deporte. Al regresar tendremos el testimonio del futbolista Hugo Dávila. Continuamos en Salud y Deporte y quiero preguntarte, César, desde tu experiencia y has estado pues ya bastante tiempo trabajando con menores, ¿cómo ves tú y cómo es el estándar para que un futbolista, una futbolista o un atleta en cualquier deporte llegue al alto rendimiento? ¿Cómo es este primer paso o este primer acercamiento? ¿Lo llevan los papás? Hay veces que te toca de yo no quiero jugar fútbol, pero mi papá o mi mamá me trajo. Sí, así es. Como comentas, mucho depende de los padres para sus primeros acercamientos a la etapa recreacional de un deporte. En este caso específico, pues fútbol. La mayor parte de los papás aquí en México pues quieren que su hijo, bueno, más los hombres, quiera que sean jugadores de fútbol. Las niñas apenas estaban empezando, pero igualmente. Lo primero es que el papá lleve al hijo y que el niño le guste el fútbol. Idealmente no debería, como habíamos comentado, no debería especializarse desde chiquito para ser futbolista, sino que la recomendación sería que pruebe varios deportes: básquetbol, voleibol, natación, karate, y en dado caso que a alguno le guste más, pues elegir ese. En dado caso que le guste, por ejemplo, el fútbol, y entonces el segundo paso sería ya llevarlo a una formación un poquito más en forma a los equipos, cualquier equipo en sus fuerzas básicas. De ahí la participación de los coaches es muy importante. Un coach que esté preparado, que esté actualizado sobre las cargas de entrenamiento que tiene que llevar el jugador para su etapa. Posteriormente se va agregando el cuerpo técnico, que son los preparados físicos, los nutriólogos, los médicos. Ya teniendo todo este equipo formado, las probabilidades de que el jugador pueda llegar a un nivel ya elite y de alto rendimiento pues son mucho mayores. Sí, cada vez es más importante, ¿no, César? Tener este grupo preparado y no ningún improvisado. Ya lo vemos mucho en alto rendimiento, que ya hay un staff bastante completo. Antes
te decía tal vez el entrenador qué tenías que comer, ¿no, Raquel? Era como, pues mira, hasta te mandaban, no sé, un gel, para que no te me vayas a desmayar si hacías trabajo físico extenuante. Pero ahora ya vemos en los equipos multidisciplinarios psicólogos, psicólogas, nutriólogas, médicos del deporte. Antes era hasta el entrenador era el que te acomodaba el hombro, ¿no? Si se dislocaba. Raquel, ¿cómo se llega a especializarse como nutrióloga de deporte de alto rendimiento? Ok, pues fíjate que es con trabajo en campo. Definitivamente, obviamente tienes que estudiar la licenciatura en nutrición y hay maestrías, hay cursos, hay diplomados sobre nutrición deportiva, pero soy de la idea, y me encanta esta parte de la nutrición deportiva, es que un nutriólogo deportivo no está detrás del escritorio, ¿no? El nutriólogo deportivo se forma y entiende estando en campo. Además de eso, pues sabiendo del propio deporte que vas a atender, ¿no? No es lo mismo poder atender a un decatleta, por ejemplo, a atender a un nadador nada más o a un lanzador, hablando de atletismo. No es lo mismo un lanzador de martillo, un lanzador de disco a un decatleta, ¿no? Asimismo, creo que es súper importante que un nutriólogo deportivo haga deporte. O sea, es sí. Fundamental, de verdad. Lo entiendes mejor, ¿no? Sí, exacto. Entiendes a tu atleta, entiendes a tu paciente y sabes lo que él siente del dolor después de gimnasio, después de entrenar, después de 4 horas, cuando es un entrenamiento de técnica, o sea, sabes de lo que está hablando el atleta y te puedes identificar más, ¿no? Puedes llegar más preciso. Pero definitivamente es estudiando la licenciatura, hay especialidad en maestría en nutrición deportiva o incluso hay maestría en ciencias del deporte, diplomados y cursos también. Obviamente, siempre que sean de instituciones formales, ¿no? No el de Perenganito y el de Sutanito, sino de instituciones que respalden esos cursos. Dices que sería lo mejor que la nutrióloga o nutriólogo practiquen algún deporte. ¿Tú qué practicas? Hice lanzamiento de jabalina. Órale. Y desde los 9 años juego flag football. Ah, muy bien. Felicidades. Sí, creo que así se entiende mejor al atleta, ¿no, Ernesto? Decatlón. Explícale un poquito a la gente qué es el decatlón. Hasta es difícil decirlo. Decatlón, sí. ¿Cómo se practica? ¿Cómo se come, no? Prácticamente. Claro. Antes de explicarte, quería nada más recordar lo que decía César y Raquel. Hay una frase muy, muy conocida que se dice, para ser un atleta de alto rendimiento, tienes que escoger muy bien a tus padres, ¿no? Tanto el contexto social, el contexto de motivación mental, como la parte genética, ¿no? Es importantísima. A veces el talento le gana a la disciplina, a veces la disciplina gana el talento, pero siempre hay que tener ambas, ¿no? O sea, no se puede llegar a ser competitivo a nivel internacional si no tienes talento, ¿no? O sea, talento genético. Ajá. Eso es importantísimo. Pero bueno, hablando ahora sí del tema de decatlón. El decatlón es una prueba de atletismo. Incluye el lanzamiento de jabalina, como lo que comentaba Raquel. Son 10 pruebas de atletismo. Muchas veces lo confunden con nadar, hacer equitación y demás, pero no. Son 10 pruebas de atletismo como tal. Se confunden con pentatlón moderno. Sí, con pentatlón moderno, justamente. Con triatlón muchísimas veces. ¿Andas en bici? No. Son 10 pruebas, 10 eventos de atletismo que se componen en 2 días de competencia. 5 pruebas un día, 5 pruebas el segundo día. Okay. Y pues bueno, te las digo rapidísimo. Son 100 metros, salto de longitud, impulso de bala, salto de altura, 400 metros. Siguiente día, 110 con vallas, lanzamiento de disco, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y 1500 metros. Entonces, es muy divertido. El entrenamiento es muy extenso. Tienes que hacer 2 a 3 pruebas por día en 2 sesiones, más aparte tu gimnasio, más aparte pues tu etapa de fisioterapia, ¿no? Entonces... ¿Y cómo le hace de verdad un decatleta para poder hacer otras cosas? Pues... O sea, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo, en la escuela? Mira, o sea, aunque ponías en primer lugar al deporte, muchos dicen, no, mitad y mitad, hay otros dicen, no, yo prefiero el estudio. ¿Cómo era cuando estabas en la universidad? Ya eres egresado ahora. ¿Cómo le hacías cuando eran los exámenes y tenías competencia? No. Bueno, voy a contar un poco las historias muy buenas y las historias como también tenebrosas, que agradezco a mis amigos de la facultad, que con ellos pasé muchas materias, pero como yo dices, ¿no? A veces cuando tenía examen hablaba con el profesor desde el principio del semestre, oye, yo compito, va a haber muchas veces que voy a faltar, ¿no? Y
El profesor, sí, y a la mera hora, pum, no te apoyaban en nada. Entonces muchas veces me pasaron muchos exámenes para que yo me los hicieran después y ya yo pudiera hacerlos, ¿no? Por mi cuenta. Muchas veces el profesor me reprobaba y pues yo tenía que estudiar para los exámenes finales, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Así era, ¿no? Entonces yo normalmente entrenaba los lunes, 3 días a la semana, una sesión muy larga de 6 horas y en las tardes ya era como clases y a dormir. Y los otros días, martes, jueves y sábado, eran 2 sesiones. En la mañana, clases, entrenar, después otra vez, clases, y algunos días tenía 3 sesiones, ¿no? Que incluía en las noches ir a nadar, etc. Yo vivía en Conade, entonces ahí tenemos alberca al ladito y pues más o menos así era como le hacía, ¿no? Todo el día haciendo cosas. Es que no es fácil la vida de una. Sí, llegar a cenar, por ejemplo, donde vivía, en Conade, se cerraba el comedor a las 10 y yo salía de clases a las 10. Entonces pues llegaba y mi compañero de cuarto me guardaba comida. Entonces yo llegaba a mi cuarto a cenar así como podía, a hacer tarea y a dormirte, ¿no? Como pudieras. Es que tal vez no estaba Raquel todavía para poner orden ahí en el cenar. Exacto. Sí, no es sencillo ser un atleta de alto rendimiento y los futbolistas que muchos mexicanos y mexicanas quieren, como lo comentaba César, entrar al fútbol, ser futbolistas, porque somos un país futbolero. Por favor, dense oportunidad ahora con estos juegos en Tokio. Por favor, veamos todos los deportes que hay muchísima variedad. Pero bueno, hoy les queremos presentar un testimonio. En cada programa tenemos un testimonio hoy de un futbolista. Él es Hugo Dávila. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Hugo Javier Dávila Pacheco. Soy futbolista de alto rendimiento en la Liga Profesional UPCL-MX con el equipo Academia Deportiva Mexiquense. Ser un futbolista de alto rendimiento me ayuda a mantenerme bien físicamente, a tener un buen desempeño en mi vida diaria. He aprendido valores que son muy importantes en mi vida, a competir lealmente y a generar un hábito de descansar bien y de tener una buena preparación tanto para entrenamientos como para partidos. Bueno, el ser deportista de alto rendimiento también implica riesgos y yo recuerdo perfectamente que cuando me lastimé tuve que dejar de estar activo en las canchas por alrededor de 4 meses y medio con la lesión más severa que tuve, que fue una lesión en la rodilla izquierda. Me tuvieron que operar y pues bueno, la rehabilitación vaya que fue complicada. Son momentos muy complicados porque tienes mucho tiempo libre en el cual no puedes entrenar, no puedes realizar actividad física y pues uno como deportista de alto rendimiento comienza a pensar a lo peor, ¿no? Que no puedes volver a las canchas, que tu mejor momento está pasando, no lo sé. O sea, siempre que son diferentes circunstancias, a pesar de que costó muchísimo tiempo la rehabilitación, pues logré regresar y no he tenido mayor problema respecto a eso. Pero obviamente también he tenido lesiones mínimas de tobillo y todo, que son situaciones que en algún momento te tienes que meter a jugar lastimado, te tienes que meter a jugar pues no al 100% y que al final pues también repercute en el rendimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias a Hugo Dávila por este testimonio. Y César, Hugo mencionaba que la importancia de cuidarse. ¿Qué tantos cuidados debe tener un atleta de alto rendimiento justamente para evitar lesiones y para estar bien en competencia? Ya está sufriendo Ernesto todo. Ahorita nos comentas después del corte, pero César, platícanos. Sí, básicamente debe tener cuidados físicos y mentales. Dentro de los cuidados físicos, pues contribuyó también los coaches, preparadores físicos, que son los encargados de dar la carga de entrenamiento. Si se pone una carga excesiva, se puede lastimar. Si se pone una carga demasiado baja, pues no se va a progresar lo que uno quiere. En este caso, se tiene que encontrar el punto medio donde se pueda desarrollar el máximo rendimiento deportivo, aparte de los cuidados de nutrición, dormir bien. Y en cuanto a los cuidados psicológicos, pues está el mantenerse muy fuertemente mentalmente para tolerar el estrés que se origina de los entrenamientos, de las competencias, y una alta tolerancia a la frustración. Uno quisiera que los deportistas pues rindieran al máximo siempre, pero eso no es posible.
y por eso los deportistas tienen que tener mucha resiliencia. Sí, y lo vemos constantemente y mucho en el fútbol, que es lo que más vemos en México, ¿no? Sí, Chicharito no anota y la sequía del Chicharito. Y déjenlo en paz a Chicharito, por favor, es un grande del fútbol mexicano. Así es. Pero ahorita, Ernesto, nos comentas un poquito sobre lo que platicaba César. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, más preguntas de nuestro público sobre deporte de alto rendimiento. Continuamos en Salud y Deporte y quiero preguntarte, Raquel, ¿es muy diferente hacer un plan para un atleta de alto rendimiento que para una persona que le mete pero cañón al gimnasio? Sí, definitivamente sí. Las demandas energéticas son muy diferentes a las de un atleta, a alguien que hace deporte de manera cotidiana, así sea del típico que se despierta a las 4 de la mañana para ir al gimnasio y se está 2 horas ahí y todo eso, nunca se va a comparar con alguien de alto rendimiento. Como decía César hace rato, alto rendimiento no solamente es la cuestión física, también es la cuestión emocional, también es la cuestión de descansos, de rehabilitación, todo eso, o como dijo hace rato Ernesto, no solamente sesión de gimnasio y sesión técnica, también una sesión de nadar, por ejemplo, que le tocaba, cambia muchísimo. No vamos a comparar nunca a alguien que hace deporte de manera cotidiana, habitual, a alguien que hace deporte a altas exigencias. Entonces sí es muy diferente. Sin embargo, yo intento como aún a mis pacientes que van a correr el maratón de Quesos Doña Juanita o algo así, darles la mayor experiencia, pero no se compara con las exigencias de alguien de alto rendimiento. Además, yo a mis pacientes de alto rendimiento los considero como un paciente crítico, ¿no? Nunca sus valores de laboratorio están normales, casi siempre hay alguna anomalía, casi siempre están alterados, entonces tienes que estar cuidando que los triglicéridos, que el colesterol, aunque no lo crean, ¿no? O la seca, ciertos valores bioquímicos que tienes que cuidar como a la perfección, incluso hasta la deshidratación. La hidratación en alto rendimiento es fundamental, o sea, si tienes un atleta deshidratado, pues tú mismo puedes ocasionar que le des desde un calambre hasta una contractura, y yo creo que eso César lo sabe perfectamente, hasta un desgarre en una deshidratación severa. Entonces tienes que cuidar todos esos detalles, y es día con día, no una vez al mes, no, es diario. Oye, Raquel, como que no sé en qué momento nos educaron a medir todo, y no sé si sea la forma correcta, que todo lo medimos en calorías. Entonces decimos que una persona, no sé, un hombre tiene que comer 2,000 calorías. La verdad no lo sé, tú dímelo ahorita. Pero ¿cuánto si es bien medido así, cuánto tiene que consumir una persona? Entiendo que también la edad. Vamos a poner mi ejemplo, ¿no? Hombre, 36 años, no soy atleta de alto rendimiento. A Ernesto, ¿cuántos años tienes? 26. 26 años, que es atleta de alto rendimiento. ¿Qué diferencia habría en las calorías? Uy, yo creo que Ernesto, por la cantidad, bueno, aparte cambian las cantidades de calorías de cada día, ¿no? Porque les aseguro que Ernesto no gasta lo mismo el día que lanza jabalina a el día que corre el 1500. Entonces, ahí cambia. Pero pongamos un global. Tengo atletas de alto rendimiento que pueden estar consumiendo hasta 10,000 calorías al día, y una persona normal, adulto, hombre, no va a pasar de las 2,500 calorías para mantenerse en un peso sano. Por eso de repente vemos que el atleta de alto rendimiento se retira y como deja de hacer muchas actividades, empieza a subir de peso porque sigue comiendo normal, pero ya la actividad no es igual. Exacto. Sí, ahí pasa como un abandono abrupto y total. O sea, de plano, muchos atletas de alto rendimiento como que dejan un momento de hacer cualquier actividad y siguen comiendo cual Dios como normalmente lo hace, ¿no? Entonces, sí, vemos que hay lesiones, hay aumento de peso, aparecen algunas enfermedades que cualquiera podría decir,
Oye, pero eras atleta de alto rendimiento, sí, pero Sí. tu cuerpo estaba acostumbrado a cierto estrés metabólico. Lo dejas y, por ejemplo, el corazón, sobre todo en los bueno, trabajo aeróbico, el corazón está bastante desarrollado, es más grande, entonces pueden Sí. llegar a presentar alguna enfermedad cardíaca y eso César lo puede decir con mayor precisión. Entonces hay que tener cuidado también en el abandono o bueno, ya en el retiro del entrenamiento. Ernesto, ¿cómo era? Bueno, ¿cómo es? Porque no te has retirado, aunque me entiendo vas a cambiar de deporte, pero ¿cómo come un decatleta? O sea, y bien lo comentaba Raquel, ¿no? O sea, no es lo mismo un día que el otro. Claro. O sea, ¿no? Te mueres de hambre, o sea, el atleta así de repente como ya acabé, ya quiero comer y quiero comer mucho. Pues mira, cuando son sesiones muy largas, siempre tienes que haber siempre tus snacks, ¿no? O sea, tu comida, tu platito, algo, ¿no? O sea, algo que te dé energía. Y que te Snacks, siga. no, la botanita acá, no. O sea, me refiero a snacks nutritivos, ¿no? O sea, una barra de proteína, una barra de energía. Ah, claro, una porque barra- luego los están viendo Sí, no, así, no, pues papitas, comen ¿no? entre cada juego, ¿no? Sí, no. O sea, Cacahuates, cosas ¿no? de- Cacahuates, Papitas. Sí, tú sabrás mucho, Raquel. O sea, snacks alimenticios, ¿no? Pero sí es comer muchísimo, ¿no? O sea, mi dieta, como dice Raquel, era abruptamente enorme, ¿no? O sea, yo me tardaba 1 hora nada más en comer, más aparte mis otras 4 o 5 comidas al día, ¿no? 1 hora porque yo hasta me aburría de tanto comer, ¿no? Pero Ok. necesitaba, porque si no me daba mucha hambre, me quedaba dormido en todos lados, o sea, necesitas. Entonces, con mis papás me dieron mucho apoyo en su momento, pero hasta que tuve la fortuna de irme a vivir a CONADE, no, pues ahí tenemos pues, nuestro comedor, ¿no? Yo ahí sí aproveché muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo. Pero si no en casa, es de verdad es una inversión muy alta, de comida. Aplica entonces, o aplicaba cuando estabas en tu casa, que mejor te invitan al cine, pero a comer, ¿no? Sí. Los buffets para nosotros son la maravilla. Maravillosos. Sí. Oye, como que estás comentando de tus padres, y ahorita regresamos también con César con este tema de nutrición. Un atleta de alto rendimiento necesita el apoyo de sus padres. Digo, la mayoría de los que yo conozco siempre mencionan, ¿no? Que sus papás fueron como los que los empujaron, los que los motivaron, que siempre los triunfos se los dedican a ellos. En tu caso, ¿es igual? Sí, 100%, sí. Mis papás desde chiquito nos enseñó a hacer de ejercicio siempre. Nos paraba desde chiquitos 5 de la mañana a hacer ejercicio. Al principio lo odiábamos, pero ahora de verdad se lo Sí, agradezco y un saludo a mi familia. Porque te da el impulso, te da la motivación, te da la disciplina mental. Y después viene la disciplina física, ¿no? O sea, ya que estás el día. Y en mi caso, por ejemplo, cuando pasé de la prepa a la carrera, yo ya estaba en alto rendimiento, mi papá me dijo, pues escoge, o entrenas o estudias, ¿no? Porque estudié ingeniería industrial. Ok. Y no es tan sencillo, o sea, aunque dicen muchos, ¿no? Que ingeniería industrial es más fácil, pero es casi lo mismo. Lo único que cambian son optativas. Pero el tema es, mi papá me dijo, escoge, ¿no? Y yo dije, no, papá, yo puedo con las dos. Y mi papá al principio me dijo, no, tú vas a escoger. Y al final le demostré, ¿no? Que sí se podía. Y pues eran todo el día, ¿no? Entonces mis papás me apoyaron como no te imaginas, ¿sí? Entonces, muchos que conozco, sus papás son la clave de ser de alto rendimiento competitivo a ser nada más un atleta que entrena aunque sea diario, pero pues no es tan competitivo. Y pudiste lograrlo y ahora estás estudiando una maestría. Sí, ahorita estoy estudiando una maestría en finanzas y también a la par ya no entreno tanto como antes por algunas sesiones, bueno, muchas que tuve, ya platicaremos ahorita, pero sí, a la par sigo haciendo y también trabajo y pues bueno, o sea, necesitas más de 24 horas al día, te las vamos a extender para que te dé tiempo de hacer todo. Porque... estaría increíble para los deportistas de alto rendimiento claro. que tienen que para trabajar o tienen que sustentar sus estudios o su vida, ¿no? En mi caso mis papás me apoyaron, pero también había que ver la parte laboral, ¿no? O sea, después de tu vida de deportista, ¿qué sigue? ¿No? Y es muchos deportistas que no lo ven, ¿no? Y hay unos entrenadores que sí te enseñan a esa parte, pero hay muchos que no, ¿sabes? Dedícate al 100 y a ver qué pasa, ¿no? Después. Sí, porque 34, 35 años, ya estamos hablando de una edad de retiro y que sigue, ¿no? Después para el atleta de alto rendimiento. Antes era amateur, ahora ya los podemos tomar como profesional porque ya cobran. Si tienen patrocinadores, porque no todos son patrocinados por algunos estados, por algunas marcas. Ahorita tocamos ese tema también, Claro. que es algo complicado para el atleta. Quiero ahora escuchar la segunda pregunta de nuestro público este día. Hola, mi nombre es Eduardo Márquez. Mi pregunta es, ¿por qué los deportistas sufren lesiones después del retiro? ¿Qué le contestaría César a nuestro público? Después del retiro, muchas veces, bueno, en este aspecto de los futbolistas, ya se lesionan durante su carrera.
Probablemente en este caso las lesiones más frecuentes son de miembros inferiores, lesiones musculares, esguinces, rupturas del ligamento cruzado, y muchas veces esas lesiones no curan al 100%, ya sea por presiones del club, del coach, de la familia, presiones económicas que hacen que el deportista no se recupere al 100%, y esa lesión la vienen acarreando, y en el momento que se retiran o dejan de hacer toda la actividad física o la limitan mucho. Si la persona que ya tenía una actividad física ya determinada se vuelve sedentaria, pues su riesgo de lesionarse cuando quiera hacer algo un poquito más fuerte, pues es muy alto. Yo creo que va más encaminado a las lesiones que tuvo durante su carrera deportiva. Hay algunos casos en los cuales el jugador tiene la buena fortuna, la buena suerte de haber sufrido pocas lesiones, bien rehabilitadas, y se mantienen físicamente activos la mayor parte de su vida. Y comentaba hace unos momentos, Raquel, justamente la importancia de la buena alimentación, que nos va a ayudar también para evitar lesiones. Tú como médico, ¿qué le dices a los y las futbolistas? ¿Apoyas en el tema de nutrición o mandas con el especialista? En este caso, yo creo que sí es mucho mejor ir con el especialista. Yo le puedo dar algunas recomendaciones de hidratarse bien, comer a sus horas, comer lo que tiene que comer, carbohidratos, pocas grasas, etcétera. Pero si ya algo un poquito más específico, alto rendimiento, yo creo que el indicado es el especialista nutriólogo en alto rendimiento. Sí, y eso nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Si van a ingresar o están ingresando al alto rendimiento, o ustedes que nos están viendo son los papás de ese niño o de esa niña, tomen mucho en cuenta lo que están diciendo nuestros especialistas, porque les va a ayudar muchísimo para saber qué hacer y qué paso seguir con su pequeño, su pequeña, y no los lancen nada más así para que, justamente lo que decía Raquel, los traten como mini adultos, porque no lo son. Y muchas veces, sí, qué padre que vayan a Juegos Olímpicos, ¿no? Con 13 años o 14 años, pero después pueden venir serias consecuencias. Así que escuchen muy bien lo que dicen nuestros especialistas. Vamos a hacer nuestra última pausa. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando, por favor, el hashtag salud y deporte. Al regresar, escucharemos sus opiniones sobre deporte de alto rendimiento. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Como siempre, es muy importante para nosotros sus opiniones. Vamos a escucharlas. ¿Qué nos dijeron sobre deporte de alto rendimiento? El deporte de alto rendimiento es un deporte de élite. Es decir, los atletas que han sido seleccionados o que están, digamos, fuera de la mayoría, muy sobre la media, y que son atletas que pueden incluso concursar olímpicamente o participar en deporte profesional. El deporte de alto rendimiento es aquel que te exige trabajar con la parte de cardiovascular para que puedas hacer respiraciones y puedas exigir tus pulsaciones a más de 140 latidos por minuto, y que trabaja también la parte muscular y la parte de resistencia. El deporte es diario, solamente se descansa un día a la semana, pero se hace ejercicio 2-3 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, más o menos. Bueno, el deporte de alto rendimiento tiene sus bemoles y sus cosas a favor. Es decir, las cosas de a favor es, primero de todo, que el individuo se potencia físicamente y psicológicamente a su máximo rendimiento, es decir, se constituye en un tipo de persona fuera del común. Es decir, sus elementos físicos, su cuerpo, su belleza, lo constituyen en el ideal, digamos, de lo físico. En términos de las cosas que no son buenas, el deporte de alto rendimiento son, por ejemplo, las lesiones que te dan en fútbol, algunas frustraciones cuando no llegas, y cuando te retiras del alto rendimiento, corres el riesgo de subir de peso, ya que tu organismo está acostumbrado a un entrenamiento duro, y también el corazón, porque se te ha hecho grande, por ejemplo, en los corredores. Entonces el retiro no es muy... hay que hacerlo con mucha asesoría y mucho cuidado. El beneficio pues es buena salud, buena condición física,
buen físico, y los riesgos que hay son muchas lesiones porque son horas de trabajo, son unas alimentaciones muy drásticas. Entonces puede ser el riesgo que hayan lesiones o puede ser que haya descompensación. Bueno, la vida de un deportista de alto rendimiento es muy divertida. Yo creo que te mantiene un poco al límite. Si te gustan las cosas extremas, pues está muy bien. Pero también puedes hacer alto rendimiento en otras disciplinas que no exijan a lo mejor tanta fuerza o tanta resistencia, pero siempre es importante exigirle al cuerpo, ¿no? Mientras más esforzamos, pues más el resultado es mucho mayor el beneficio. Creo que la vida es mucho más sana, mucho más alegre, mucho más divertida y mucho más proactiva. Muchas gracias, como siempre, por sus comentarios. Ernesto, hablamos hace un ratito del apoyo de los padres, pero no es suficiente porque muchas veces pues, el papá o la mamá no tiene el bolsillo tan choncho, ¿no? Como para decir, yo pago la competencia porque no solamente es en la República Mexicana, van a competir a otros países. En tu caso, ¿qué tan difícil y qué le puedes decir a todos aquellos que están buscando patrocinadores? ¿Sí es muy difícil conseguirlos y conseguir apoyo de algún estado? Sí, o sea, te digo la respuesta sí, pero hay también puedes encontrarte gente en el camino que te pueda apoyar, ¿no? Yo en particular tuve varios patrocinios, entre ellos marcas de ropa, que la ropa ahora en día es carísima, entonces yo de verdad me ahorré muchísimo, ¿no? O sea, me entregaban cajas de todo lo que necesitaba, tanto Spikes es el tenis que ocupas para correr, ropa y demás, ¿no? Pero para el tema de apoyos, por ejemplo, estuve en CONADE, es muy difícil que a pesar de que estés viviendo en CONADE, tengas ahí tu sustento de vivir y demás, que te apoyen para competencias fuera, tu metodólogo tiene que aprobarlo, es una línea de mando, como así decirlo, muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil, como que tienen ya muy selectivos los equipos, ¿no? Equipo de natación, equipo de clavado, se van a ir, pero algún atletismo, pues como que no hay tantas competencias así, ¿no? O sea, que te quieran llevar. Y además atletismo, hay muchas pruebas de atletismo y además vemos a competidores muy longevos, ¿no? Yo recientemente platicaba con Horacio Nava, pues él va, o sea, compitió ya en sus cuartos Juegos Olímpicos, es pues ya una persona que lleva mucho tiempo en el atletismo y es difícil, digo, tiene un gran nivel, pero es difícil como, o sea, estar esperando ahí de, bueno, ya, ¿y cuándo me toca a mí, no? Por eso compiten entre ustedes, pero son muchos. Sí. El tema de apoyos es también, cuando eres longevo, como que ya se encuentra, no hay favoritismo, por supuesto, o sea, pero como que ya tienes una carrera de logros, éxitos, y es en México, al menos en atletismo, cuando ya eres bueno es cuando te apoyan, pero en el Inter, para llegar a ser de los mejores del país, top 3 nacional, realmente es difícil, no hay muchos apoyos, ¿no? O sea, picar piedra. Sí, picar piedra como puedas, con tus papás, con tus amigos. Tus universidades también a veces apoyan. La UNAM, yo estuve en la UNAM, ahorita estoy en el Ibero. Ambas me han apoyado en sus momentos y ambas también han tenido su quiebre, ¿no? Bueno, el Ibero no ha habido el caso, pero cuando la UNAM hubo unos que otros quiebres, ¿no? Hay una competencia internacional que quise ir, pues no encontrabas ni siquiera con ellos, ni siquiera con CONADE, pues vámonos, ¿no? Como puedas. Sí. Y la Federación Mexicana sí, la verdad es que sí, ellos sí me apoyaron ir como selección y demás, ser selección nacional, como que sí hay ese tipo de apoyos administrativos, ¿no? O sea, ya la parte... Pues, sí. A veces es difícil, ¿no? Sí, porque muchas veces uno es como, bueno, es que van a ir a pasearse, ¿no? Se dice muchísimo eso. De verdad, van a competir y no quieren perder, créanme. Sí. Y ya para terminar, y ahorita voy con ustedes, Raquel y César, un consejo breve que le puedas dar a todos los padres de familia y a todos los niños y niñas que quieren ser un atleta de alto rendimiento. Claro. Pues antes que nada, como relacionando la pregunta anterior con la de esta, es no confundir para encontrar apoyo. Las redes sociales, ahorita actual, muchos patrocinadores se fijan mucho en eso, ¿no? Antes de tus resultados deportivos, ¿cuántas redes tienen? Entonces el deportista se va por sus redes en vez de por el deporte, ¿no? En sí. Hay quienes lo pueden mantener muy bien. Entonces es mantener siempre el cuidado, ¿no? Y lo que yo les puedo decir a los niños es realmente que sueñen, que crean en sus sueños porque sí se puede, ¿no? O sea, los que realmente están enfocados en el deporte, los que están ahorita metidos y que no saben, el papá les está diciendo, métete a estudiar o métete, yo les diría, sí se puede. Cuando están muchos me han preguntado, ¿cómo lo has hecho para estudiar y entrenar? Yo no sé cómo. Sí se puede. O sea, realmente si quieren, tus horas de sueño se acortan, tú tienes que comer más si comes menos, si duermes menos. Sí se puede. O sea, les digo que sí se puede. Al papá le diría, apoya a tu hijo como él quiere, pero también no olvides que después del deporte tiene que vivir de algo. Entonces, que no le quiten, o sea, que combinen las dos partes. Perfecto. Entonces, Y Raquel, ¿tú qué le puedes comentar a todos aquellos que nos ven en estos momentos, los padres de familia, desde tu área, desde el tema de nutrición? Porque
tú les puedes decir muchas cosas, pero cuando lleguen a casa, cuando salgan del CENAR, que es donde muchos van, o del CODE Jalisco, de Guanajuato, del que quieran, ahí dicen, ¿sabes qué? Ya no tengo a Raquel que está ahí como látigo diciéndome, tienes que comer esto. Pues bueno, creo fundamental, es fundamental que se asesoren o que se acerquen a las personas profesionales, médico, nutriólogo, psicólogo, de verdad, todos, bueno, fisios, entre otros, ¿no? Quiros, son esenciales para el deporte. Y si es que van iniciando, más. Que obviamente, aparte de acercarse a ellos, es escucharlos, ¿no? No que les salga por un oído y les entre por un oído y les salga por el otro. Y creo que ahorita es fundamental no creer todo lo que encuentran en internet o lo que cualquier persona les pueden decir. Creo que eso es súper importante ahorita. Acérquense con un especialista. Y la otra, de verdad, como decía Ernesto, yo también agradezco todo el apoyo de mis papás. El hecho de que no los dejen de apoyar. Pero lo que dice Ernesto es fundamental. También la carrera es necesaria. O sea, llega un momento en el que ya no vas a seguir ahí y no te puedes quedar truncado y no puedes estar iniciando tu carrera a los 27 años, 30, no porque haya una edad, ¿no? Sino que de verdad es como, pues, vas a estar terminando hasta los 40 y a los 40 vas a estar empezando a trabajar. Es muy complicado. Lo que dijo Ernesto me parece perfecto y felicidades a tus papás por haberte apoyado en eso, ¿no? Las dos cosas se pueden, es complicado, sí, y de hecho pues fue mi caso. O sea, yo dejé de hacer lanzamiento de jabalina porque ya empecé a trabajar aquí en CONADE. Entonces fue de, bueno, pues o decides trabajar y tomar un buen trabajo o sigues entrenando, ¿no? Estaba la opción y fue de, pues bueno, sí. No puedo continuar en el deporte ya. Sí, llega el momento en el que hay que decidir. Y Raquel, por último, brevemente, ¿qué podemos llamar comer bien? ¿Qué no puede faltar en nuestro plato día a día? Seamos o no atletas de alto rendimiento, ¿qué no puede fallar? Ok, esta es una respuesta súper básica, y bueno, mejor, súper sencilla, ¿ok? Contempla 5 reglas básicamente. Tiene que ser adecuada, es decir, que esté adaptada para cada individuo, para sus gustos, sus disgustos, su estilo de vida, su cultura, su religión, todo, ¿no? Debe ser equilibrada, es decir, tienen que tener los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, vitaminas, calorías necesarias para que el individuo viva. Okay. Debe ser completa, tienen que tener de todos los grupos. Okay. Frutas, verduras, alimentos de origen animal, lácteos, grasas, por supuesto, súper necesaria, que a veces son muy satanizadas, pero también son necesarias. Y el azúcar también es necesario, y sobre todo si hacen deporte. Muchos seguramente dirán, así como los que son veganos, sobre todo, han de estar diciendo ahorita, no es cierto, Raquel, no es cierto. Voy contigo rápidamente, César, ya estamos por terminar el programa. Las personas que están en el alto rendimiento, que ya están a punto del retiro, ¿tú qué les recomiendas cuando llegan contigo con alguna lesión? ¿Tú les dices, es el momento, o te ha tocado ya decirles, es el momento de decir adiós? Es difícil decirlo, sería cosa de evaluar individualmente. Hay veces en las cuales el deportista se encuentra en una lesión en la cual va a tardar a sanar más tiempo de lo que teníamos pensado, ya sea por la edad, y entonces sí es posible decirle al atleta que tal vez la mejor opción sería ya retirarse y ver por su salud. También es difícil decirle a atletas que apenas van empezando su carrera, tal vez 17, 18, 20 años, en los cuales sufren accidentes, principalmente automovilísticos, o una lesión catastrófica, que tiene que retirarse. Es probable, pero realmente son muy pocos a los que se les tiene que decir así de golpe,
la mala noticia. Sí, pero a ti te toca muchas veces dar esas malas noticias. Hemos llegado al final del programa. Por favor, Raquel, tus redes sociales, ¿cuáles son? En Instagram me pueden encontrar como Reni Raquel y en Facebook como Raquel Benítez. Muchas gracias, Raquel. César, regálanos tus redes sociales donde te pueden seguir. Claro, en Twitter e Instagram de RSC Morales y en Facebook Cónsul Geri de Porquiro. Perfecto. Ernesto, tus redes sociales, por favor. Claro, en Instagram como neto-san-car y en Facebook como Ernesto Santillán Carvaltes. Perfecto. Muchas gracias, Raquel, Ernesto y César, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes que nos permitieron nuevamente entrar a sus hogares. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx, soy Jorge Rubio P, usando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 8:30 de la mañana en la repetición aquí en Canal 14. Hasta la próxima.